Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de recomendaciones. Yo soy Sol y hoy les voy a hablar de El amante de Lady Chatterley. Coming, darling. Esta novela de D.H. Lawrence fue publicada en 1928 en Florencia debido a una prohibición que había en Inglaterra, el país natal del escritor, de publicar esta novela ahí, porque atentaba contra la decencia, contra la moral, porque hablaba de sexo, de placer femenino. Entonces, hasta 1960, Penguin Books decidió publicarlo en Inglaterra, pero claro que sí, que con sus consecuencias legales. La corona británica los demandó por la inmoralidad de su publicación, utilizando una ley de 1959, pero con algunos puntos del siglo XIX. Entonces, bueno, lo que hizo la corona británica fue que llamó a algunos sacerdotes para pues tener el apoyo de la iglesia, pero los sacerdotes en un acto sorprendente apoyaron a la editorial diciendo que el sexo era algo sagrado. Empecemos pues por el tema principal, la libertad sexual. Primero vamos a hablar de una libertad sexual de la mujer, este derecho de sentir placer. ¿Por qué? Porque cuando se escribe esta novela y cuando pretende ser publicada, los ingleses apenas estaban sacudiendo toda la ideología de la época victoriana, de lo conservadores que podían llegar a ser, etcétera. Entonces, un libro con estos temas tabúes pero tan marcados, realmente escandalizaron a la sociedad, o sobre todo escandalizaron a la gente que tenía en su poder si se publicaba o no. Dentro de los temas sexuales que se tocan en el libro es también esta búsqueda del placer, del goce, no nada más de la mujer, sino también del hombre. O sea, principalmente de la mujer, porque ella ni siquiera tenía derecho a eso. Ella nada más era una máquina para procrear, era un vehículo para tener hijos. Entonces, pues bueno, ya de entrada el que una mujer goce era un escándalo, pero en segundo lugar también vemos el tema de que los hombres sientan este deseo, este placer del acto sexual, no del fin del acto sexual, sino del proceso que se hace. Y esta búsqueda de buscar placer y de buscarlo en diferentes formas. También otro tema relacionado con la sexualidad es que vemos el sexo como algo, una actividad que pueden gozar personas que no están unidas por un lazo legal ni un lazo religioso, amigos con derecho o amantes de ocasión, etcétera. Este tipo de temas que sería también escandaloso y mucho menos sería algo propio de una mujer decente de la época. Y finalmente también vemos algunos indicios de lo que sería la bisexualidad en hombres o de la homosexualidad. Tener sexo por placer, no, si es, va más allá de que la persona con la que lo vas a tener sea hombre o mujer, sencillamente si te gusta, si te atrae, pues tienes sexo con esa persona, no importa si es hombre o mujer. En esta edición de Sexto Piso, es una edición ilustrada y tienen unas ilustraciones súper interesantes entre las que vamos a ver de este tipo. Y aquí me llama la atención el que tenga un pájaro y tenga un conejo. Y se repiten mucho estos dos símbolos, pero tiene un significado. El conejo es símbolo de la fertilidad y del deseo. Y también en la mitología alemana, Orsana es la diosa de la fertilidad y está representada como un conejo. Y el pájaro simboliza la comunicación de los amantes. Así que, pues bueno, hay mucho simbolismo en las ilustraciones que hacen, se llama Romana y Andri, los ilustradores de esta bella edición de Sexto Piso.
Es muy importante la época en la que se publique este libro porque fueron los locos años 20, una revolución cultural, no nada más en la literatura, sino también en las artes, en la psicología, en la manera, en la moda, en la manera en la que la gente veía la vida. Fue un periodo entre guerras, fue un periodo en que la gente se sentía llena de vida, llena de libertad, quería recuperar el tiempo perdido que les quitó la Primera Guerra Mundial, entonces había mucho bombardeo cultural. Se vino el jazz, se vino el blues, se vino las pinturas, los sismos, el dadaísmo, el futurismo, etcétera. O sea, fue una época muy enriquecedora hablando culturalmente, y entre esa cultura estaba la psicología sexual femenina, la libertad femenina, la libertad de la mujer de buscar su felicidad real, su egoísmo, por así decirlo, su felicidad en un matrimonio, en el sentirse plena, en el sentirse satisfecha dentro de su matrimonio y no ser conformista, no quedarse como la nana del marido. Otro de los puntos que vemos aquí son las relaciones obrero-patronales, la desigualdad social, cómo los patrones son abusivos con los empleados, cómo les dan horas muy prolongadas, los derechos laborales eran pisoteados, sobre todo para los trabajadores de las minas, cómo los grandes empresarios llegaban a un lugar, acababan con él, succionaban todo lo que podían, o sea, la vida de sus habitantes, los recursos naturales, todo lo dejaban en ruinas, y una vez que se llenaban los bolsillos se iban al siguiente pueblo a hacer lo mismo. Y al mismo tiempo que no había hay un ambiente que va dibujando el autor, que es un ambiente ensombrecido, es un ambiente como grisáceo, y esto refleja mucho la apatía, el humor, la desesperanza de los habitantes del pueblo, este distanciamiento que había entre los pobladores y el dueño de la mina, que no se enteraba realmente de las realidades, de los sufrimientos, de los padecimientos, de las limitaciones que sufrían sus trabajadores y sus esposas. Entonces vemos este distanciamiento entre las clases sociales, como los ricos no pueden aceptar que una persona de bajos recursos escale socialmente, siempre o le van a poner trabas o no lo van a aceptar del todo, y los pobres al mismo tiempo con mucho resentimiento ven al rico de mala manera, pues porque los utilizan básicamente y nunca les dan su lugar, nunca los respetan, nunca se interesan por ellos, etcétera. Entonces ahí hay un círculo de confrontación que no termina. Es muy importante aquí darse cuenta de cómo son las explotaciones de los recursos naturales, cómo se acaban con bosques, cómo se acaban con ríos, etcétera, cómo se contamina el ambiente para el consumo. Pues la industrialización a gran escala destruye un ecosistema, todo lo que en un momento fue algo bello, un pueblo hermoso o un paisaje muy natural, romántico, con unas vistas impresionantes. Con la industrialización se acaba con todo eso, se montan fábricas, se hacen minas, se hacen ciudades, se talan árboles, o sea, hay una deforestación impresionante, y esto lo van viendo, lo va poniendo el autor qué es lo que pasa en Inglaterra con la industrialización, cómo empiezan las máquinas a suplir ciertos trabajos del hombre, cómo la tecnología empieza a rebasar el entendimiento del ser humano como tal, el miedo de ser suplantados por máquinas. Y otra cosa de ciencia y tecnología que vemos aquí es de que se habla ya de la fecundación in vitro. Entonces vemos esta visión del escritor, de todo lo que se hablaba en ese momento, de todas las tecnologías, de todos los acontecimientos que sucedían y cómo veían el futuro en los años 20. Así que, bueno, El amante de Lady Chatterley también nos va a recordar mucho a Madame Bovary, a Ana Karenina, estas mujeres que en búsqueda de su felicidad, de sentirse plenas, de buscar algo fuera de un matrimonio que las estaba ahogando, tuvieron unos finales desagradables,
pero creo que donde más se relaciona y a la que más me recordó fue a Ana Karenina, debido a que también en Ana Karenina Tolstoy toca los temas de la modernización, de la industrialización, de la diferencia de clases sociales. Así que bueno, mi recomendación del día de hoy es El amante de Lady Chatterley por D.S. Lawrence y les recomiendo mucho esta edición de Sexto Piso ilustrada. Así que tengan un bonito día y nos vemos pronto.